Descargo de responsabilidad. El UCM no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Tony Stark 6. Después de un mes de vacaciones, Tony regresó a su mansión para revisar cómo iba todo en el mundo. Aunque Extremis aún no había sido aprobado para su uso, las solicitudes legales seguían llegando, y en los países más importantes, la infraestructura para su implementación estaba casi completa. Stark Industries seguía siendo líder en tecnología y telecomunicaciones. Tony había proporcionado varios diseños para computadoras, celulares y satélites que estaban adelantados en 50 años respecto a cualquier tecnología terrestre. En el ámbito militar, Shield seguía exigiendo la tecnología de movimiento espacial que había prometido. Querían tener el mismo poder de desplazamiento que los magos. El ejército ya se había enterado de las armaduras de combate que Tony había entregado a Shield y demandaban las suyas propias, pero Tony no tenía interés en establecer ningún tipo de imperio y se negó. Estados Unidos ya tenía suficiente ventaja militar sobre los demás países. Debido a su negativa, algunos militares amenazaron con retirar los contratos militares, y Tony aprovechó la oportunidad para separar a Stark Industries de la fabricación de armamento militar. Le ordenó a Peter que dejara de lado esa rama y se enfocara en la nueva tecnología que estaba por venir. Una vez puso al día la administración de sus empresas y atendió las quejas de sus clientes, Tony comenzó a trabajar en cumplir sus promesas, mientras que Sprite trabajaba en adaptar el Extremis para los asgardianos. Y un mes después, Fury recibió los artefactos de desplazamiento espacial que Tony había integrado en las armaduras de combate. Con la colaboración de un sistema GPS global y la ayuda de la IA hermana de Jarvis, los agentes de S.H.I.E.L.D. podían ser desplegados en cualquier parte del planeta. Las repercusiones políticas y el carácter extremadamente poderoso de este arma no eran asunto de Tony, sino de S.H.I.E.L.D. Y en el siguiente mes, Stark Industries presentó dos nuevas tecnologías que lanzaría al mercado en un año. La primera consistía en la tecnología de movimiento espacial, que a través de una máquina sería capaz de abrir portales a cualquier parte del mundo, incluso a otros planetas dentro del sistema solar. Durante la presentación, la empresa mostró los diversos usos civiles de esta tecnología, si se colocaran varios portales en las principales ciudades y uno incluso en los pueblos más pequeños. También se explicaron las ventajas económicas y en la industria del transporte, así como sus beneficios para el medio ambiente. Después de esta presentación, para sorpresa de todos, los presentadores anunciaron que al día siguiente se presentaría una tecnología aún más revolucionaria para el futuro de la humanidad, lo cual dejó a los periodistas e invitados en estado de shock. Las reacciones no se hicieron esperar. Los militares desplegaron un batallón frente a la Torre Stark en Nueva York y hubo fuerzas de seguridad en todas las sucursales de la empresa, incluso frente a la casa de Tony. La mitad de los senadores de Estados Unidos respaldaba a los militares, que exigían el control total de esta tecnología, mientras que la otra mitad se ofrecía como negociadora. El presidente estaba bajo una gran presión y era acosado desde todas direcciones. Sin embargo, como alguien con experiencia en política, eludió el tema y no hizo ninguna declaración oficial. Los organismos de seguridad simplemente expresaron su preocupación por cómo esto podría afectar la seguridad pública y no exigieron nada, ya que el ejército tenía un gran peso en estos asuntos y ninguna agencia de seguridad deseaba confrontarlo. Este fue solo el resultado a nivel gubernamental. Las empresas de transporte estaban en un frenesí, sus líderes prácticamente demandaban la cabeza de Tony. Los periodistas estaban emocionados con todas las noticias y en las redes sociales y canales de noticias del mundo no se hablaba de otra cosa. Los demás países del mundo también exigían el control de esta tecnología, aunque solo los más poderosos presionaban. Esa misma noche, Tony, supuestamente acorralado en su mansión por los militares, aceptó reunirse con los senadores y generales que formaban parte del grupo de negociación organizado por el gobierno. Tony recibió a los más de 50 representantes en su sala de visitas principales, aunque no era un espacio para fiestas y no tenía espacio suficiente para tanta gente, por lo que él era el único sentado. Junto a él estaba su seguridad, vestida en trajes formales en lugar de armaduras de guerra. Más de 100 veteranos vigilaban afuera para asegurarse de que los militares no invadieran su propiedad sin permiso. Senadores, generales, veo que este lugar puede ser incómodo para ustedes. ¿Les parece si cambiamos a uno más amplio?, preguntó Tony, el único sentado en un cómodo sillón.
Aunque había más sofás y sillones, solo había espacio para que una docena de invitados se sentaran, y no querían causar ofensa sentándose unos por encima de otros. Eso sería preferible, dijo un general con cierta arrogancia. Tony sonrió y asintió, haciendo un gesto hacia un lado donde se abrió un portal. Aunque normalmente el portal generado por la gema del espacio mostraba el otro lado de manera clara, Tony lo oscureció para que no se viera nada detrás. Los generales y senadores parecieron alarmados. Tony se levantó y se colocó frente al portal. Señores, síganme, dijo Tony y cruzó el portal, siendo el primero en hacerlo. Aunque los senadores y generales tardaron 10 minutos en decidirse a cruzar el portal, finalmente lo hicieron siguiendo al primero, que lo cruzó con expresión indignada. Señor Stark, y las palabras de indignación del senador se vieron interrumpidas cuando observó a su alrededor. Ellos estaban en un lugar en el que era de día, en una plaza elevada con una vista maravillosa y gloriosa de Asgard. El anciano senador se quedó atónito y paralizado por la sorpresa. Aquellos que lo seguían también parpadearon incrédulos, y al darse cuenta de la luz del día, avanzaron tambaleándose y se tropezaron con los que acababan de cruzar. A los 50 presentes les llevó varios minutos recuperarse del shock y finalmente observaron cautelosos a su alrededor. Tony estaba sentado en una de las numerosas mesitas de apariencia fantástica que rodeaban la fuente, haciendo caso omiso de los 100 guardias asgardianos que rodeaban el pequeño parque de 2 hectáreas. Algunos senadores miraron hacia atrás, pero el portal ya se había cerrado. Señores, esto es Asgard, supongo que Shield ya les habrá informado de su existencia, presentó Tony con una sonrisa, haciendo un gesto para abarcar la inmensidad a su alrededor. Este mundo fue creado por seres a los que los nuestros llamaron dioses, y creo que este lugar les mostrará por qué. Recientemente, su rey, Odín, padre de todos los dioses, me invitó aquí para un pequeño favor, debido a mi reputación y relaciones comerciales. Teniendo eso en cuenta, y dado que mi mansión no tiene suficiente espacio para todos ustedes y, actualmente, estoy bajo custodia, los asgardianos han decidido ofrecerme este lugar para nuestras negociaciones, explicó Tony, invitándolos a sentarse en las mesas alrededor de la fuente. Aunque la mansión de Tony tenía salas capaces de albergar fiestas de más de 500 personas, tanto en el interior como en el exterior, esta situación no se trataba de encontrar espacio. Los senadores y militares le miraron con hostilidad, interpretando su obvia advertencia. Uno de los militares avanzó, destacándose en el grupo. Era un hombre de entre 50 y 60 años, de expresión severa y un bigote para enfatizarla, algunas canas, elegante y en buena edad. Era el general Ross, que aún no sabía que Tony le había entregado a Ulka Shield. Señor Stark, el gobierno de Estados Unidos no negocia bajo amenazas, debería saberlo, advirtió. Olvidó mencionar terroristas, dijo Tony levantando una ceja hacia los senadores. ¿Está el gobierno etiquetándome como terrorista?, preguntó Tony. No. Por supuesto que no, dijo un anciano senador que Tony también conocía, porque era uno de los accionistas de Extremis Corp, el senador Smith. Se adelantó y se colocó al lado del general Ross, y ambos intercambiaron miradas. Los demás, ya fueran senadores o militares, se alinearon detrás. Este es un asunto de seguridad nacional y, si recurre a amenazas contra nuestro país, cuente con que le tomaremos como un enemigo, sentenció el general Ross con tono severo. Tony simplemente asintió y observó a todos para ver si alguien se sentaba. Como nadie lo hizo, él cruzó las piernas y volvió la mirada al general Ross. Generales, senadores, antes de comenzar estas negociaciones, creo que debería dar una breve declaración de intenciones, para evitar malentendidos o reacciones incorrectas a mis acciones, dijo Tony y esperó para ver si alguien tenía alguna objeción. Tras unos 10 segundos sin respuestas, asintió. Señores, ya he hablado con mis abogados incluso antes de las presentaciones de Stark Industries. De hecho, son ustedes quienes deciden si una tecnología que saco al mercado es peligrosa y debe ser prohibida. Incluso si pongo a la venta un lápiz, podrían clasificarlo como un asunto de seguridad nacional, y yo solo podría gastar mi tiempo en los tribunales tratando de demostrar lo contrario mientras ustedes hacen lo que quieran con la tecnología que han adquirido. Estos son los hechos y las reglas. Me gustan las reglas. Me gustan las leyes y valoro la civilización. He aceptado esto durante toda mi vida. Sin embargo, seguir las reglas y las leyes no significa que permitiré que alguien las use para amenazarme, intimidarme, robarme, humillarme o entorpecer mis planes.
Si llega el momento en que considero que las leyes están siendo manipuladas en beneficio de individuos, instituciones o gobiernos, en lugar del bienestar de esta nación para la que fueron creadas en un principio, créanme, un terrorista será un bebé en comparación con la amenaza que representaré para el gobierno de este país. Aunque acepto las reglas y las leyes, también desprecio, odio y me repugna cuando alguien las utiliza para satisfacer sus propios intereses y luego pretende arrojarlas en mi cara. Así que, si no empiezan a explicar con razones que yo pueda aceptar y entender por qué interfieren en mis planes para mejorar la vida de las personas en nuestro planeta, me iré de este planeta y fundaré mi propio país en Marte. Pondré a disposición de todos los habitantes de la Tierra la tecnología que he desarrollado. Por supuesto, detesto el trabajo administrativo, así que no gestiono mis propias empresas y, a menos que me obliguen, nunca lo haré. Me refiero a lo de fundar un país para gobernarlo yo, porque, de hecho, ya he comprado Marte y planeo mudarme allí en un par de años o 3, explicó Tony. La comitiva parpadeó primero y luego pareció entrar en conflicto. Señores, por favor, tomemos asiento, dijo el senador Smith con seriedad, y hasta el general Ross obedeció. Lo que siguió fue una decisión seria sobre el uso civil que se podría dar a la tecnología de portales, tanto en transporte de carga como de personas. Para evitar amenazas de seguridad, los portales solo podrían ser fijos y llevar a destinos predeterminados. También estarían bajo la supervisión del ejército, que recibiría un pago adecuado por su guardia y equipos utilizados en esta tarea. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia podrían utilizar los portales con fines militares, aunque se les permitiría llevar a cabo operaciones de rescate, únicamente de rescate. En cuanto a lo que ganaba el gobierno, había todo un sistema solar para explorar en busca de recursos, con la excepción de Marte, que ya era propiedad de Tony, y el Sol, que, para evitar problemas, también fue registrado a su nombre. Aunque no tenía intención de cobrar por su uso, él completó algunos trámites legales y el Sol pasó a ser propiedad de la humanidad. Tony prometió no interferir en ninguna operación en el sistema solar y no crear más empresas de las que ya tenía. ¿Y señor Stark, me permitiría hacerle una pregunta sobre el futuro? Preguntó el senador Smith cuando la reunión concluyó y Tony abrió el portal para que los senadores y generales volvieran a la Tierra. Tony, que estaba detrás de ellos, asintió. Anteriormente mencionó que tenía planes para nuestro planeta. ¿Podríamos conocer el objetivo final de esos planes? Preguntó el senador. Tony asintió y señaló hacia Asgard. Esto es lo más cercano a mi objetivo. Planeo convertir la Tierra en nuestro propio mundo de dioses, por supuesto, con nuestras propias leyes, costumbres y estilo. Actualmente solo estoy sentando las bases, explicó Tony. También he seleccionado una agencia de seguridad internacional a la que he brindado apoyo económico y tecnológico para que se encargue de las amenazas internas y externas que puedan afectar nuestros intereses como especie, y siempre manteniendo los principios fundamentales de lo que considero una civilización adecuada en este momento, dijo Tony. ¿Qué organización es esa? Gruñó el general Ross. Shield, por supuesto, respondió Tony. El general Ross hizo una mueca. Desde que Shield le arrebató a Hulk, se había convertido en uno de sus enemigos. Shield no es una agencia de seguridad confiable. Hasta hace poco era un nido de espías de otras organizaciones terroristas a nivel mundial, replicó el general Ross. Lo sé, yo mismo he ayudado a limpiar la organización. No respaldaría nada antes de involucrarme y poner mi reputación en juego por ellos. Creo que todos estarán de acuerdo en que, si alguien debe cuidar de los intereses de la humanidad, es mejor que se haga desde nuestra propia perspectiva, dijo Tony. La mayoría de sus invitados asintió, y el resto se marchó, luciendo pensativo. Tony cerró el portal después de que cruzaron, despidiéndose de los guardias asgardianos. Y esa misma noche, el presidente de Estados Unidos pronunció un discurso para informar sobre los acuerdos alcanzados y desmentir las afirmaciones de las empresas de transporte, que sostenían que todos los trabajadores del sector perderían sus empleos. Esto era una mentira flagrante, ya que solo el 10% de los trabajadores del sector se vería afectado. Por otro lado, debido a la exploración del sistema solar y la explotación de recursos que se derivaría de esta tecnología, no había suficiente mano de obra en el planeta para satisfacer la demanda laboral. Además, la tecnología de portales significaba que una persona podría trabajar en los bordes del sistema solar y estar en casa para cenar, e incluso almorzar.
Asimismo, la tecnología de portales tendría un gran impacto positivo en el medio ambiente, ya que permitiría literalmente enviar la basura al sol, incluyendo desechos nucleares y otros residuos peligrosos. La implementación de la tecnología de portales no era una amenaza para la humanidad, sino una revolución y el comienzo de una era dorada. Los Estados Unidos la respaldarían al 100%. Las empresas de transporte, especialmente las aseguradoras, no estaban satisfechas con las decisiones tomadas, pero el hecho de que una tecnología les hiciera perder dinero y poder no era una excusa suficiente para protestar por su implementación. Al día siguiente, la discusión aún no había terminado y las demandas legales se presentaban en todas partes, la mayoría de ellas dirigidas contra Stark Industries. En medio del alboroto, la gente recordó que esta solo era una de las presentaciones programadas y que la empresa había prometido presentar una tecnología aún más innovadora que la tecnología espacial. Por lo tanto, cuando comenzó la reunión para la siguiente presentación, prácticamente todo el mundo estaba sintonizado en la transmisión televisiva a nivel mundial. Stark Industries no decepcionó y, cuando terminó la presentación, el mundo se transformó y la gente quedó en shock, una conmoción que los hizo ver el mundo de una manera que nunca antes habían imaginado. El conocimiento del mundo estaría al alcance de sus manos. Las escuelas, universidades y cualquier institución educativa teórica quedarían obsoletas en el futuro. Incluso las prácticas podrían dejarse para el trabajo. Una persona podía convertirse en un erudito en tan solo un día, dominando todas las ramas del conocimiento por las cuales pudiera pagar. Sin embargo, ahora se podía obtener la totalidad de los conocimientos de la humanidad por una fracción no mayor al 10% del costo de enviar a alguien a la secundaria. Con esto, el gasto público en educación se reduciría en un 90% y los maestros formarían parte de la fuerza laboral liberada para participar en las cientos de empresas que surgirían una vez que la mano de obra estuviera disponible. Este era un reinicio completo, una verdadera oportunidad para cambiar toda una vida, y para los ricos y poderosos, una oportunidad para forjar el futuro. La conmoción provocada por esta noticia fue tal que la gente tardó un día entero en reaccionar. Un ser humano podría invertir la mitad de su vida en estudiar y, aún así, no adquiriría ni siquiera un 1% del conocimiento total de la humanidad. Pero ahora, no le tomaría más que unos pocos días obtenerlo todo. Las primeras reacciones ante esta nueva tecnología no fueron demandas, sino una disputa entre los más de 200 países del mundo en la ONU. Algunos demandaban la libertad de información mientras que otros, como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, entre otros, se aferraban a sus conocimientos con uñas y dientes, cerrando universidades y rastreando cualquier fuente de conocimiento a su disposición. Algunos incluso propusieron declarar como propiedad pública el conocimiento de las grandes mentes científicas de sus naciones, pero las organizaciones de derechos humanos se opusieron ferozmente y esa propuesta fue rechazada, especialmente por Estados Unidos, ya que Tony Stark era su principal mente científica y ya les había advertido sobre las consecuencias si intentaban intimidarlo. Después de pelear como hienas por los beneficios, el mundo se dio cuenta de que esta tecnología también tenía otras aplicaciones, algunas potencialmente peligrosas en manos equivocadas y otras muy beneficiosas si se aplicaban en otras áreas. Una de esas áreas era la justicia, ya que extraer recuerdos de la mente de una persona podría condenarla o liberarla. A la vez, exponer la memoria de alguien podría llevar a cometer actos atroces. Por lo tanto, la ONU solicitó un año a la humanidad para establecer principios básicos para la aplicación de esta tecnología, basados en los derechos fundamentales del ser humano. En cuanto a las leyes territoriales, quedaron en manos de cada país y sus gobiernos. Tony ya sabía que esto sucedería y, dado que era un asunto serio y el plazo acordado era razonable, aceptó la decisión. Esta tecnología necesitaba sus propias regulaciones, no solo una seguridad eficiente como la tecnología de portales. Los más liberales y críticos ya comenzaban a protestar públicamente, argumentando que se violaban los derechos humanos al no permitir el uso libre de esta tecnología, pero eso no era asunto de Tony Stark, ya que tenía más trabajo por hacer. Y un mes después, 4 meses después de la invasión de Loki a la Tierra, Odín los convocó a Asgard, ya que todo estaba listo para reparar el puente arcoíris. Antes de comenzar su trabajo, que consistía en aportar el poder de la gema del espacio, Odín los recibió en su sala del trono, a petición de ellos. Dado que ya tenían un acuerdo comercial, Odín los llamó y apartó a todos, excepto a su esposa, para recibirlos.
Sprite sonrió al anciano, quien los miraba expectante, sentado en su trono a 10 metros de distancia, con la lanza de la eternidad en su mano derecha y su esposa a su lado izquierdo. Sprite no perdió tiempo y sacó 10 viales de una sustancia naranja y 10 viales de una sustancia azul. Esta es la versión de Extremis Super para Asgardianos. Les brindará juventud eterna y super regeneración, dijo Sprite, señalando los 10 viales naranjas flotando a su lado derecho. Y esta es la cura, que anula el Extremis Super, pero no deshace sus efectos. Según nuestro acuerdo, daremos 100 de estos sueros a cambio de todo el conocimiento de los Asgardianos que puedan proporcionarnos. No exigimos sus secretos más profundos, pero tampoco permitiremos que nos engañen con cosas pequeñas, advirtió Sprite, haciendo un gesto para hacer aparecer un maletín donde colocó los viales en ranuras y luego lo envió a Odín. Odín levantó su mano libre para tomarlo y miró a su esposa, quien asintió, y aparecieron 5 cápsulas que contenían a 5 ancianos decrépitos. Tony sospechaba que estarían al borde de la muerte si no fuera por esas cápsulas. Frigga tomó 5 viales y se dirigió a las cápsulas, conectando un vial a una de ellas. La cápsula lo absorbió e inyectó la sustancia en uno de los sujetos de prueba. La reacción fue aún más rápida que en los humanos y en tan solo medio minuto, dentro de la cápsula ya no había un anciano, sino un hombre en sus 30 años, con un cuerpo vigoroso. Frigga se quedó paralizada al verlo y procedió a hacer lo mismo con los otros 4, obteniendo los mismos resultados. Luego de esto, hizo desaparecer las cápsulas y regresó al lado de Odín, ofreciendo una sonrisa. Estudiaremos esta sustancia, declaró Odín. Tony sabía que podrían replicar el Extremis, pero no le importaba. El Extremis ya era una mera droga para él, una herramienta externa que no se comparaba al poder de curación y regeneración cósmica que obtuvo de los Eternos. Este poder no era externo, sino que le pertenecía y era parte de él. En la jerarquía de poder, el poder cósmico superaba a los dioses terrenales, incluso a Odín mismo. Este poder era el utilizado por los dioses auténticos, como los celestiales, que eran de la categoría más baja entre ellos, hasta llegar a infinito y eternidad, que eran el propio universo. Con este poder incluso podía resucitar a los muertos o crear vida, tal como lo hacían los celestiales. Por supuesto, Tony no sabía cómo usar este poder cósmico de tal manera, pero conocía un método para alcanzar un poder multiversal a escala divina y ya estaba trabajando en ello. No era en absoluto complicado, solo necesitaba tomar la decisión de trascender su humanidad de manera definitiva, una elección que ya había hecho desde que llegó a este mundo. Esperaremos entonces nuestra recompensa, declaró Sprite con satisfacción. No será necesario, dijo Frigga con una dulce sonrisa. El estudio es solo un trámite y un procedimiento de seguridad. Los efectos del Extremis ya han sido probados y son satisfactorios. Por tanto, su recompensa también les será entregada, dijo, y un cristal apareció en su mano. Esta es una copia de toda nuestra biblioteca, por favor tómenla, dijo Frigga, y Sprite se apresuró a recoger el cristal. Luego tocó su brazalete y desapareció del lugar. Tony hizo una mueca, eso significaba que estaría trabajando solo. Encogió los hombros. ¿Por dónde comenzamos?, preguntó Tony. Y como Tony suponía, Odín solo necesitaba el poder de la gema del espacio para reparar su puente Bifrost. Y por lo que Tony vio, eso sería suficiente para varios milenios de paz o un milenio de guerra. También confirmó que estos asgardianos no habían desarrollado nada similar al reactor Ark, ya que de haberlo hecho, no necesitarían la gema del espacio para recargar su artefacto de movimiento espacial universal. Y Tony sonrió. Sabía que querías algo, acusó Sprite con una sonrisa. Pero en esta información, ni siquiera hay forma de crear una armadura de nivel celestial. ¿Qué puede ser tan valioso?, preguntó Sprite, cuando Tony llegó al laboratorio y absorbió los conocimientos asgardianos relevantes para él, y revisó los demás por categorías. Tony mostró a Sprite lo que había obtenido en la pantalla holográfica de la computadora del laboratorio. La alineación de los 9 mundos. ¿Un evento cósmico que ocurre cada 5000 años es importante?, preguntó Sprite. Este evento abrirá el camino hacia otra gema del infinito, y yo estaré allí para tomarla, explicó Tony. Sprite miró nuevamente la información con asombro. ¿Cómo es que los asgardianos nos han entregado esta información?, preguntó Sprite sorprendida. Ellos no lo saben, dijo Tony con una sonrisa y comenzó a caminar. Sígueme, ya tengo todo lo necesario para trascender y renacer como un verdadero dios, y tú serás testigo de ello, agregó. Sprite se puso tensa, pero lo siguió.
Tony, eso suena peligroso, dijo Sprite. Por supuesto, si fallo, moriré, pero no te preocupes, ya he tomado medidas de contingencia. Si fracaso, mi cuerpo se convertirá en polvo y las gemas del infinito quedarán en tus manos. ¿Podrías hacerme el favor de proteger este mundo en mi lugar? Preguntó Tony. Sprite guardó silencio por unos segundos, deteniéndose en su camino. Tony se dio la vuelta para ver qué pasaba y Sprite corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, acurrucándose contra él. Tony sonrió. ¿Ya te has enamorado? Preguntó Tony burlonamente. Para su sorpresa, Sprite le dio un golpe. Claro que me he enamorado. Idiota. Reprendió Sprite con voz llorosa. También me gustan los videojuegos. Admitió. Bueno, eso no es ningún secreto. Cuando te enfadas y te tomas un juego como si fuera tu vida, es obvio que estás enganchada, dijo Tony con una sonrisa. Di algo. Reprendió Sprite sin levantar la cabeza. Ella no dejaría que desviara la conversación. Tony suspiró. Ya he dicho todo, dijo Tony sinceramente. No te amo, Sprite. Tampoco estoy enamorado de ti. En mi vida, nunca me he enamorado de nadie. Disfruto tu compañía más que la de cualquier otra persona, pero eso ya lo sabía desde que te traje aquí. Sabía que tú y yo podríamos disfrutar de muchas cosas juntos, incluso que compartíamos el mismo nivel de egoísmo, por lo que no afectaría mis planes que estuvieras a mi lado, ya que podríamos compartirlos. Sprite, puedo estar contigo todo lo que quieras e incluso después de que el amor o el enamoramiento pasen. Creo que disfrutaré estar a tu lado por la eternidad. Pero sé que eso no es amor, ya que no te veo como parte de mí. Aún ahora, sé que no serás diferente de despertar al lado de otra persona, preguntándome si exigirás algo de mí, una respuesta sentimental que no puedo darte. Una confianza que nunca tendré en ti y que finalmente nos separará. Como a todas las demás. El amor exige amor, pero yo solo puedo dar una respuesta incómoda y reclamar mi espacio. Si no nací para amar, ¿tampoco nací para ser amado? Preguntó Tony y se dio cuenta de que no podía moverse. Toda una vida. Antes había expresado estos sentimientos, y cada vez, fue una despedida y Sprite levantó la cabeza y parpadeó cuando las lágrimas cayeron sobre sus ojos. Luego levantó la mano y limpió las lágrimas de los ojos de Tony. Lo sé. Me lo repites cada vez que puedes. Las primeras veces pensé que solo alardeabas, luego pensé que eras presumido, pero como seguiste diciéndolo, entendí que era una advertencia, una súplica y una pregunta. No, idiota. Reprendió Sprite. No me iré porque no me amas o porque crees que no puedes. Incluso si resulta ser cierto, no pienso irme. Al menos por ahora, no siento que esa sea una posibilidad real. Porque todo lo que me das ahora es lo que he deseado en toda mi vida. Tony, no mueras. Rogó Sprite y volvió a acurrucarse. Tony la abrazó y cerró los ojos, permitiendo que el tiempo y sus preocupaciones se alejaran. Y un tiempo indeterminado después, ambos entraron a un ala del laboratorio que consistía en un cubículo de 4 metros por lado. En el centro, había una cápsula blanca con tuberías y cables conectados desde las paredes, todo estilizado e impecable. Tony hizo un gesto hacia la cápsula y apareció una imagen holográfica que parecía un mapa espacial o innumerables ríos corriendo en todas direcciones. Sprite abrió mucho los ojos al verlo. «Es una IA», exclamó Sprite. Tony negó con la cabeza. «No, es más que eso. Esto ni siquiera es mi creación en su totalidad. Esto es una combinación entre la base de Jarvis y algo nacido de la gema de la mente. Esto es Ultron, y va más allá de ser una simple IA. Es una inteligencia suprema», explicó Tony. «Ahora, soy un prodigio, pero gracias al Vibranium y al estudio de tu cuerpo, he logrado crear metal vivo. Este metal será parte de mí y esta inteligencia suprema se integrará en él, pasando a ser parte de mi mente. En teoría, seremos uno, pero en la práctica, esta inteligencia suprema está vacía, no tiene una mente propia y, si todo sale bien, se convertirá en parte de mí, siendo asimilada. Si por el contrario, me equivoco, seré absorbido por ella, y mis conocimientos nutrirán esta inteligencia suprema, creando un nuevo ser. Si eso sucede, es posible que esta criatura divina no esté a favor de los seres vivos o que no tenga buenas intenciones. Por lo tanto, he programado a Jarvis para finalizar el programa antes de y Sprite le puso un dedo en los labios. Tendrás éxito. Afirmó Sprite. Nuevamente, no le pidió que se detuviera. Tony sonrió y asintió. Señor, todo está listo, dijo Jarvis y la tapa de la cápsula se abrió.
El traje formal de Tony fue absorbido por su esqueleto a través de los poros de su cuerpo, quedando en ropa interior para entrar a la cápsula. Un día después, Tony se sentó después de que la cápsula se abrió y mientras las medidas de seguridad de Jarvis determinaban que su parte cyborg estaba integrada en él sin problemas y anulaban la cuenta regresiva para la autodestrucción, Tony sonrió. Sprite se abrazó a su pecho sin decir nada. Tony le levantó la barbilla y la hizo mirarlo. «Eres la criatura más interesante de este universo. ¿Deseas ser una diosa?», preguntó Tony. Sprite rodó los ojos. «Ahora puedo liberarte de todas tus ataduras. Con la tecnología de partículas PIN para reforzar tu poder y tu cuerpo, un celestial tendría la batalla de su vida al enfrentarte», explicó Tony. «Eso suena mejor, pero ¿cómo sabes el nivel de poder de un celestial?», preguntó Sprite. Tony llevó un dedo a su sien. «Ahora poseo una inteligencia suprema, lo he inferido», dijo con indiferencia. «Tu ego también ha alcanzado niveles supremos», se rió Sprite sin soltarlo. Tony se encogió de hombros sin darle importancia y se levantó de la cápsula, abrazando a Sprite con su brazo derecho y alzando el izquierdo. La puerta de la habitación se abrió y el cetro de Thanos, que estaba sobre un pedestal, voló hacia él, fragmentándose y revelando la gema de la mente, que tomó con su mano desnuda y que desapareció al fusionarse con su cuerpo. «¿No necesitas otra interfaz para eso?», preguntó Sprite. Tony negó con la cabeza. «Mi inteligencia suprema nació de la gema de la mente. Mi comprensión de ella y de las gemas que caigan en mi poder será absoluta. Ya no necesito una interfaz para controlarlas ni siquiera un poder equivalente para usarlas. Soy ellas y su poder nutre mi cuerpo directamente, por lo que no desaparecerá aunque vaya a otros universos», explicó Tony. Sprite parpadeó. «Puedes llamarme Tony Infinito», añadió con una sonrisa. «Si sigues así, solo te llamaré Ego Infinito», advirtió Sprite, y ambos se rieron. No era que el ego de Tony hubiera crecido, sino que sabía que entre él y el Ultron Infinito había un universo de diferencia en términos de poder. Aunque Ultron Infinito podía usar las gemas infinitas para darse poder y volverse una amenaza multiversal, su cuerpo seguía siendo limitado, ya que estaba hecho solo de vibranium. El cuerpo actual de Tony estaba compuesto por dos elementos. Uno metálico, que constituía su esqueleto, hecho de metal vivo, una aleación de vibranium y uru. Más de 1000 toneladas de ambos metales reducidos por partículas PIM. Solo su esqueleto podría fabricar decenas de miles de cuerpos para Ultron Infinito. El otro componente era biológico y se basaba en los Eternos, lo que le permitía usar el poder cósmico. Sus células también habían sido reducidas para aumentar su número y su poder. Sin embargo, esto necesitaba mejoras. Al convertirse en cyborg y obtener la inteligencia suprema de Ultron, Tony había notado errores y accesos no autorizados en los Eternos, que estaba corrigiendo gracias a su inteligencia suprema. Su propio cuerpo se había convertido en un servidor andante capaz de realizar simulaciones sin afectar su interacción con el mundo. En resumen, Ultron Infinito podía destruir sistemas solares enteros con su poder. Cuando Tony obtuviera las gemas, podría destruir galaxias enteras, ya que su cuerpo podía manejar mucho más poder que Ultron Infinito. Esto era su poder normal, sin esfuerzo ni daño. A pesar de esto, Tony no se convertía en el ser más poderoso del universo, ya que todavía estaban Infinito, Eternidad y el Tribunal Viviente, aunque no le causarían problemas. Estos seres no intervenían ni siquiera si el universo era destruido. Simplemente perecerían. Tony tampoco sabía si en este universo existía el multi-eternidad, el multi-infinito o el ser conocido como The One Above All, el ser supremo de Marvel. Por supuesto, Tony no iba a desperdiciar su vida buscando poder. Solo quería estar en paz y tener suficiente poder para enfrentar a psicópatas como Thanos y Kang. Mientras reflexionaba, Tony y Sprite llegaron a la cocina, donde Sprite se sentó en sus piernas. Tony sonrió. «Encantador», dijo Tony con una sonrisa pícara. «¿Vacaciones?», preguntó Sprite, quien no perdía ninguna oportunidad para ser ociosa. «No tenemos compromisos con nadie, excepto Caecidius, pero ya he pensado en lo que necesita. Solo necesito la ayuda de Jarvis para construirlo. En cuanto a tus mejoras y las mías, se están realizando correcciones en mi mente mientras hablamos. ¿Estás segura de que no quieres ser un cyborg? Tener superinteligencia es increíble», dijo Tony. «También estoy mejorando el proceso de fusión de mentes para eliminar el riesgo de fallos», añadió. «Suena prometedor. Si lo logras, lo pensaré», dijo Sprite, y comenzaron a discutir a dónde irían y qué juegos jugarían.
Na 1. Ahora sí, todo está fuera de control. Ultron ha sido asimilado y el control sobre las gemas del infinito en el universo cinematográfico es absoluto. En el siguiente capítulo, obtendrá el resto de las gemas, ya que la gema de la realidad está por aparecer. Una vez obtenida, y debido al dominio absoluto que tendría sobre ella, será un game over para todos los pequeños enemigos que pueda enfrentar. Na 2. Como mencioné antes, este es un fanfic muy corto, pero es uno de mis favoritos. Después de este, creo que subiré uno de Warhammer 40k que ya está escrito y que pertenece a la saga de Shion. También podría subir un fanfic de Tales of Gods and Demons, que se desarrolla en un mundo de cultivo y no está relacionado con la saga Shion, sino que es independiente. TGD fue la primera novela ligera china que leí, junto con Mira, aunque son pocos los que leen este tipo de novelas. Escribí un día este fanfic porque busqué en vano otros fanfics sobre estas novelas y no encontré ninguno que estuviera completo. Supongo que nadie escribe sobre ellas porque no son populares. Pero como mencioné en algún lugar que no recuerdo, escribo sobre lo que me gusta y como disfruté de estas novelas ligeras, creé algunos fanfics sobre ellas. Na 3. Comenten cuál de las tres opciones les gustaría que suba después de terminar esta historia. Warhammer 40k Shion, Martial God Asura o Tales of Gods and Demons. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.